Hola a todos y a todas. Hoy estamos hablando con Sherezade, que es la responsable de incidencia política de la Asociación Refugees Welcome. Encantada de que estés aquí con nosotras. Encantada yo Em, esta voz y este espacio. Bueno, vamos a hablar un poco para quien no conozca Refugees Welcome. Es una asociación que surge en 2015 con la necesidad de acoger a las personas refugiadas del conflicto sirio por aquel entonces. Entonces, lo que hacéis vosotras es ofrecer esa plataforma para que tanto personas locales como personas refugiadas puedan inscribirse y vosotras os organizáis para ponerlas en contacto y así ofrecer una inclusión más efectiva, ¿no?, de las personas migradas en España. Vuestro lema un poco es el de cultura de bienvenida. ¿Nos podrías explicar de dónde surge este lema y qué significa? Sí, la cultura bienvenida al final es tanto nuestra metodología de trabajo como nuestro fin. Como bien dices, nosotros te ofrecemos una plataforma para que personas migradas y personas locales puedan convivir. Al final, esa convivencia, que puede durar desde 6 meses hasta cualquier tiempo que establezcan entre las dos partes, favorecemos una inclusión de las personas migradas, porque al final, si tú llegas a un país nuevo y no conoces nada y te puedes apoyar en la persona con la que estás conviviendo para hacer trámites tan sencillos como el empadronamiento en el ayuntamiento de la zona en la que vivas, el acceso a los trámites sanitarios, al final todos esos trámites, o sea, tú como persona nueva en un país no tienes por qué conocerlos, y al final pues a través de convivir con una persona local se favorece esa inclusión por ese apoyo que da la persona local. Pero luego también la cultura de bienvenida no solamente es pues facilitar ese acceso y ese conocimiento de la cultura. También la cultura de bienvenida favorece a las personas locales, porque una cosa que yo creo que sabemos todos y todas es que la inclusión de una persona migrante en España y en cualquier país es un poco complicada, sobre todo por culpa de los estereotipos y por las imágenes preestablecidas que tenemos de las personas. Entonces, al final, el compartir piso o casa con una persona de otro país te abre muchísimas puertas mentalmente y te ayuda a derribar todos los estereotipos que puedas tener sobre cualquier otra cultura. Entonces, al final, la cultura de bienvenida favorece tanto a la persona migrada como a la persona local, pero efectivamente busca la inclusión efectiva y quizás más rápida de la persona migrada en nuestro país. Y en este sentido, todo esto que hablabas de los estereotipos, de la inclusión, de lograr una inclusión como sociedad, ¿no?, más allá de las personas que participan en Refugees, supongo que lo trabajaréis en el departamento de incidencia. ¿Cómo trabajáis dentro de este departamento? Justo. La parte de la inclusión como tal de las personas es trabajo de los vínculos locales, que son las personas que se encargan durante todo el proceso en el cual la persona migrada está conviviendo con una persona local. Son ellas quienes se encargan diariamente de atender las necesidades que puedan surgir. Nosotras, desde el departamento de incidencia, lo que hacemos es poner el foco en aquellos temas y aquellas situaciones las cuales no se hablan, o porque la gente no conoce, o sea, por puro desconocimiento de la gente, tanto al final porque son temas que, como ya se han tratado alguna vez, pues ya no interesan. Y nosotras volvemos a poner el foco en esos puntos. Se me ocurre, por ejemplo, últimamente, y gracias, además salió ayer en todos los medios de comunicación, la exclusión sanitaria de las personas migradas. Nosotras, por ejemplo, desde el Departamento de Incidencia Política, perdón, nos encargamos, junto con otras entidades, en este caso nosotras somos una entidad firmante, somos más de 300 las que firmamos ese manifiesto, nos encargamos tanto de elaborar nuestros manifiestos propios de aquellas situaciones las cuales no se están tratando, como puede ser, por ejemplo, hasta hace un par de semanas con las últimas noticias del Sáhara, pues hasta hace 2 semanas el Sáhara se había borrado del mapa, y el tema del Sáhara libre y la represión de Marruecos era algo que ya no se hablaba, y era una situación que lleva viniendo 30 años. Entonces, hacemos manifiestos propios sobre este tipo de situaciones, y también nos adherimos a manifiestos de otras entidades para poder, pues al final,
dar un poquito más de peso, porque aquí la verdad es que el lema de Juntas somos más fuertes es completamente verdad y al final cuantas más entidades firmamos un manifiesto para que una situación cambie, más fácil es que se nos escuche. Entonces, pues al igual que nos adherimos a otros manifiestos, hacemos actos de calle, nos juntamos con otras organizaciones tanto del ámbito del tercer sector como del ámbito público-privado. Para intentar revertir una situación que nosotras entendemos que no es la correcta y que debe mejorar de algún modo. Y de esta manera yo creo que bueno, el Departamento de Incidencia sirve un poco para dar voz a esas reivindicaciones que las personas migradas en muchas situaciones pues no pueden tener esa voz por sí mismas, por X motivos, por su condición, etcétera, ¿no? Entonces, ¿tú crees que hay un problema de desigualdad en participación ciudadana en este sentido? Sí, tristemente creo que hay muchísima desigualdad por varias razones. En un primer momento, pues por el simple miedo. O sea, una persona, por ejemplo, que está en España en situación administrativa regular, no va a luchar por su derecho a una sanidad, a tener acceso a una sanidad, pero al igual que una persona en situación administrativa irregular, una persona apátrida, que, por ejemplo, las personas apátridas sí deberían tener acceso porque simplemente están esperando a la resolución de su estatus. Entonces, además sabiendo que si es una persona apátrida, ese estatus va a ser favorable y al cabo de ciertos años va a acabar teniendo la nacionalidad, en este caso española. Pero por el simple miedo del qué pasará, hay mucha gente que prefiere no decir nada. Entonces yo creo que en ese aspecto, y por el momento, porque yo creo que eso es una situación que debe cambiar en un futuro, porque nosotras podemos apoyar cualquier reivindicación del colectivo migrante, pero al final debería cambiar la cultura en la que vivimos en estos momentos y la sociedad para que esas personas sean ellas las que den voz. Nosotros podemos dar voz por el momento, pero entendemos que no es nuestro lugar, porque nosotras no somos esas personas. Entonces, hasta que pues haya una cultura y una sociedad más amigable y más abierta, nosotras pues intentaremos dar voz para que estas personas en un futuro puedan hacerlo. Pero al igual que no existe, o bueno, existe, pero en menor medida esa participación ciudadana de las personas migradas, también es por la discriminación que pueden llegar a vivir esas personas y que tampoco pueden decir nada al respecto. Nosotras, por ejemplo, y otras entidades, aquí puedo destacar, por ejemplo, toda la labor de Provivienda, que es una ONG que se encarga sobre todo del tema de la vivienda y del sector, la discriminación a la que se enfrentan las personas, ya ni siquiera refugiadas, solicitantes de asilo, las personas migrantes en España que tienen los mismos derechos que tú y que yo, pero que sufren una discriminación mucho mayor por el simple hecho de no ser un ciudadano o una ciudadana nacida en España. Entonces, en ese caso, las personas migradas empiezan a dar voz, empiezan a contar lo que les sucede, pues en este ejemplo del tema de la vivienda, pero todavía queda mucho camino por recorrer. O sea, al final, por ejemplo, tú no te vas a quejar o tú no vas a decir nada si después de buscar 5 casas para alquilar, por ejemplo, para vivir, las primeras 4 te dicen que no por venir del país del que vengas y en la quinta te dice, vale, sí, pero me vas a dar el doble de dinero los primeros 3 meses para asegurarme de que tú no eres como el resto y que tú sí vas a pagar. Al final, esa persona, como ya tiene un sitio en el que vivir, al final va a tender a no menospreciar lo que le han hecho anteriormente y al final yo creo que eso es uno de los mayores problemas, el que las personas, aunque tengan voz, y aunque aunque tengan o no tengan voz, yo creo que existe un miedo al qué dirán, a cómo va a actuar el resto de la sociedad conmigo y de qué manera me van a tratar. Entonces, yo creo que hay bastante desigualdad en la participación ciudadana respecto a las personas inmigrantes y las personas nacionales.
Y tampoco hay como, o sea, desde las administraciones públicas tampoco se ofrecen muchos espacios ni muchos pues, procesos participativos que vayan enfocados en estos problemas o cómo lo ves tú. Un poco difícil responder esa pregunta, pero sí, yo creo que, o sea, sí y sí rotundo, no hay suficientes espacios para que las personas tengan la condición que tengan, puedan participar de manera activa y efectiva en la sociedad. Faltan muchos espacios, yo creo que en esto la sociedad está cambiando un poco y más que los organismos públicos somos, ya ni siquiera hablo de entidades del tercer sector, hablo también pues, de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, que al final yo creo que estamos despertando y estamos entendiendo, porque somos capaces de ponernos en su lugar y estamos entendiendo que faltan espacios, o sea, que al final tú no puedes hablar sobre un tema si no le preguntas a las personas que están sufriendo esa situación. Entonces yo creo que poco a poco, o sea, por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo de la sanidad de ayer, al final yo creo que poco a poco, y hay pues ciudadanos y colectivos y entidades, somos más capaces de ir de la mano para intentar ofrecer ese espacio que de normal no hay. Yo creo que poco a poco se está consiguiendo. Falta mucho por trabajar, claramente, pero yo creo que poco a poco estamos despertando, la sociedad está despertando y nos estamos dando cuenta de las desigualdades que hay en nuestro país. Y ya por último, nosotras que nos dedicamos a la participación y a fomentar, pues, dinamizar procesos participativos, crear tecnología inclusiva en cuanto a todo lo que sea participación ciudadana, ¿cómo podríamos ayudar? ¿Qué piensas que debería de tener un proceso participativo para incluir también a este colectivo? Yo creo que lo más importante es que el proceso participativo del que estemos tratando ponga el foco en la persona que sufre pues, esa situación o esa discriminación. Yo creo que hay que poner las personas en el lugar en el que les corresponde. En ese sentido, para poder poner a una persona en el lugar en el que corresponde, hay que tener en cuenta muchos factores de esa persona o ese colectivo. Por ejemplo, la situación la situación sobrevenida a la que se enfrentan esas personas. ¿Cuáles son los problemas de origen, de raíz? En ese caso, por ejemplo, la discriminación. ¿Cuál es el problema de discriminación? ¿Cómo podemos, en ese caso, intentar pues intentar que esa situación esté al mismo, o sea, que esa persona esté al mismo nivel en el que estemos nosotros, ponerles en el lugar que le corresponde. Pero luego también, por ejemplo, la accesibilidad de la participación ciudadana. A lo mejor, pues podemos hacer una encuesta por redes sociales y a lo mejor las personas para quienes estamos intentando mejorar la situación no tienen acceso a un teléfono móvil o a un ordenador en el que ellos puedan participar. Entonces también hay que tener muy en cuenta los factores que rodean a esa persona, la accesibilidad que tiene, el tema de idiomas, por ejemplo. O sea, aunque una persona, yo qué sé, sea, imagínate, de Francia y viene a España, pues aunque esa persona lleve aquí 6 meses y pueda hablar un poquito de español, mejor poner pues esa participación o el escrito que sea, ponerlo también en francés para que la persona sepa exactamente qué es lo que está leyendo, para qué sirve, cuál es el fin. O sea, yo creo que es un conjunto de factores que tienen que ir cambiando, o sea, no son factores estáticos o sea, no es un ABC de decir, vale, pues hay que tener en cuenta esto, esto y esto. Yo creo que por en iba a decir ejemplo, pero ejemplo no, en cada situación hay que tener en cuenta distintos factores. No va a ser la misma situación una persona migrante en España que una persona refugiada o solicitante de asilo. O sea, ahí hay que tener muy en cuenta y hay que hacer una labor y un estudio de todo, exactamente, de todos los factores que rodean a ese colectivo o a esa persona para poder conseguir que sea una participación efectiva en ese aspecto, creo yo.
Vamos, que también hay que ir adaptándose un poco. El tema de los idiomas yo creo que es fundamental y es muy fácil hacerlo, el tema de la traducción, sobre todo en dispositivos webs. Y es eso, que al final consigamos pues, una participación lo más inclusiva posible, ¿no? Y sin olvidarnos de este colectivo que existe en la sociedad. Pues, Cerezabe, muchísimas gracias por haber participado. Vamos encantadas de haber contado con tu participación y espero que nos veamos pronto para futuras colaboraciones. Me encantaría, la verdad. Sería todo un placer.